Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo le está yendo? Todo aquel que va entrando, se va conectando en esta tarde, sea bienvenido. Bienvenido todo aquel que viene a edificar su vida junto a la palabra del Señor. Esta tarde, una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, les quiero compartir a cada uno de aquellos que se van sumando. Sean bienvenidos todos. Y bueno, quiero que los que tengan su Biblia a mano, que puedan buscar 1 Samuel 17. Y antes de esto, antes de arrancar, quiero orar por tu vida. Quiero que donde te encuentres, que cierres tus ojos y podemos orar al Dios vivo y que podamos entregarle este tiempo al Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te damos gracias por este tiempo, todo aquel que se va sumando, que va entrando en esta tarde, Señor, en esta transmisión. Espíritu Santo de Dios, que tú puedas abrazarlo, que tú puedas, Señor, hablar a su vida. Señor, que en esta tarde tú puedas tocar su corazón, Señor, y que no se vaya como llegó, Señor, sino que se vaya transformado, renovado, Señor, y lleno de vos, Señor. En esta tarde, Señor, oro para que todo aquel, Señor, que se conecta, que nos ve o que nos va a ver después más tarde, Señor, sea edificada su vida, Señor. Y que tú, Señor, Espíritu Santo, tú hables. Señor, echamos fuera toda distracción en el nombre de Jesús. Todo aquello que nos viene a distraer, Señor, o todo bloqueo en la mente, Señor, de parte del enemigo, en el nombre de Jesús lo echamos fuera. Y declaramos que tu Espíritu Santo ministra cada corazón. Tu Espíritu Santo ministra cada pensamiento, cada mente, Señor. Gracias, Jesús, por lo que harás en esta tarde. Gracias, Espíritu Santo, por moverte con total libertad en cada hogar. En cada hogar, Señor, que puedas ser bienvenido y que te puedan abrir las puertas a vos. Señor, dejamos todo en tus manos y que sea tu voluntad en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. 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 1 Samuel 17 nos cuenta, dice que David mató a Goliat, pero antes de todo eso, quiero llevarte un poco en el tiempo. Quiero llevarte un poquito atrás. Y dice que la palabra de Dios nos cuenta y nos dice: Samuel, el rey Saúl, era un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios cuando fue ungido como rey. En ese momento Dios elegía a los reyes, Dios ponía reyes y Dios quitaba reyes. Y en ese tiempo estaba gobernando el rey Saúl. Cuando él arrancó a gobernar, él arrancó como rey. Era un hombre temeroso de Dios, un hombre que no se apartaba de la palabra de Dios y que obedecía a Dios. Pero luego pasar el tiempo, pasar los años, él pensó que podía ir con su fuerza porque ya había conquistado muchas cosas, había ganado muchas cosas, pero siempre había sido porque el Señor estaba con él en ese tiempo. ¿Por qué? Porque él era el que gobernaba a Israel. Y el Señor y Dios siempre tuvo a Israel, digamos, guardado, protegido. ¿Por qué? Porque Dios quería demostrar en Israel un pueblo chico, un pueblo, digamos, débil. Él quería demostrar que de algo chiquito podía ser algo grande y que todos vean que el Dios vivo estaba con ellos. Así es, que todos vean que el Dios vivo estaba con ellos, que el Dios del cielo estaba con ellos. Y por eso era que ellos ganaban todas las batallas, conquistaron todo, y todos aquellos que a ellos le hacían frente, era imposible vencerlos porque la presencia de Dios iba con ellos, iba con este rey. Venía el profeta y el profeta le dice el Señor esto y aquello, que tenés que ir allá. Y así como según el profeta le decía, el rey y su ejército y todo el pueblo de Israel se movía. Pero luego pasar los años, pasar el tiempo, el rey Saúl empezaba a mirar, empezó a entrar otras cosas y empezó a correr la mirada de Dios. Y ya no obedecía a Dios, Y pasando el tiempo, Dios elige a otro rey. Podemos encontrar en 1 Samuel 16 que viene el profeta Samuel y lo unge a David.
lo unge a David y David iba a ser el nuevo rey. Y en ese tiempo el rey Saúl no se habrá quedado atrás, ¿no? El rey Saúl, cuando la presencia de Dios se le apartó, la presencia de Dios lo dejó al rey. Los espíritus, los demonios lo atormentaban, dice la palabra. Dice que lo atormentaban, porque la presencia de Dios ya no estaba con él, ya se había alejado. Entonces Dios permitió que estos demonios lo atormenten. Dios sacó la protección de él. Entonces dice la palabra de Dios que cuando lo ungen a David como rey, pero le dicen que se quedaran callados la boca, que no dijeran nada, que se quedara tranquilo en el molde. Fue ungido rey David, pero él seguía con su vida normal. Pero un día dice que ellos habían derrotados una vez antes a los filisteos, y nuevamente los filisteos habían vuelto, y los filisteos creían que Dios no existía, que el Señor no existía. El Dios que ellos decían que Israel tenía no existía, y ellos creían en otros dioses vanos, dioses paganos. Entonces ocurre lo siguiente en el capítulo 17, versículo 1. Dice que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, y dice que se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damim. Dice que también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damim. Y acamparon en el valle de Elá los hombres de Saúl. Dice que se pusieron en orden de batalla contra los filisteos, ya estaban en orden. Y los filisteos sobre un monte a un lado, e Israel sobre el otro monte al otro, y al otro lado, y el valle entre ellos. Ellos estaban en una punta, los filisteos estaban en una punta, y el pueblo de Israel en otra punta, y solamente en el medio cruzaba el valle, donde iba a ser el campo de batalla. Dice que el versículo 4 dice que salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura de 6 codos y un palmo, ¿no? Un hombre describe cómo era Goliat, un hombre grande, un hombre fuerte, un hombre rudo. Decía que Goliat había derrotado un ejército. Decía que Goliat había derrotado un ejército completo él solo, que no necesitaba la ayuda de nadie, y que él era el arma secreta de los filisteos. Sí, que él era el arma secreta de los filisteos para poder derrotar a esta gente, a este ejército de Saúl, porque simplemente no creían en el Dios en el Dios de Israel. Simplemente no creían. Entonces dice que el versículo 8 dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Estaban desafiando. Goliat les decía que si a él lo derrotaban, que los filisteos les servirían a ellos. Pero si los filisteos derrotaban al ejército de Saúl, al pueblo de Israel, lo derrotaban, entonces ellos tendrían que servir a los filisteos. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un nombre para que pelee conmigo. Dice que el rey Saúl oyó todo esto, y Israel también, estas palabras del filisteo. Dice que se turbaron y tuvieron gran miedo. En ellos entró el temor, porque sabían que el Espíritu de Dios ya había dejado a Saúl y ya habían elegido otro rey. Ya el Espíritu de Dios ya no estaba con Saúl, y por eso les entró el miedo. Porque la presencia de Dios, porque cuando el Espíritu de Dios los dejó, es cuando ellos reconocen que Dios le había dado todas las batallas. Pero mientras tanto el rey se había vanagloriado él. Cuando no es así. Y hoy quiero que meditemos sobre quiero hacer una pequeña pausa y quiero que meditemos sobre esto. Muchas veces Dios el Señor nos va a permitir que su Espíritu, que su Espíritu se aparte de nosotros, para que nosotros nos demos cuenta de que todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos hecho,
no fueron a nuestras fuerzas, no fue gracias a nosotros, sino que siempre fue gracias a Él, porque Él es quien nos da la fuerza, quien nos hace, que nos mantiene en pie. Él es el que nos mantiene en pie, el que nos... Todas las luchas, todas las cosas que nosotros hemos logrado, que hemos vencido, fueron gracias a Él. Pero muchas veces en nuestros corazones se empieza a entrar y nos entramos a vanagloriar como seres humanos, como naturaleza pecaminosa que tenemos. Y ahí es donde Dios decide apartarse, decide dejarnos correr un cachito, penita, la presencia de Él, para que nosotros entendamos y comprendamos de que todas las cosas que hemos logrado, todas las batallas, todo lo que hemos conquistado, todo lo que hemos ganado, no fueron gracias a nuestras fuerzas, sino que fueron siempre gracias a las fuerzas de Él. Porque toda la gloria y el honor y la honra es para el Dios vivo, es para el Señor Jesús. Así es. Y dice el versículo 12, dice: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl en la guerra. Los hermanos de David estaban en la guerra. Los hermanos de David estaban en el ejército. Quiero recordarte que cuando David había sido ungido como rey, pero fue ungido, fue llamado, pero no lo llamaron a que enseguida, ¿no? Lo ungieron, pero dijeron: todavía no es el tiempo. En el tiempo de Dios te va a levantar y te va a poner como rey, pero todavía no es el tiempo. A David lo tenían, él era un simple pastor de ovejas, era chico, peticito, un nene, simplemente. Y sus hermanos eran grandes, eran grandotes, con fuerzas, hombres de guerra. Y hasta su propio padre lo menospreciaba a David. Hasta su propio padre, hasta su propia familia lo dejaba. Anda, pastorcito, anda ya con las ovejas, ¿vos no servís? No lo dejaban ni cenar en su casa. Muchas veces no lo dejaban ni cenar en sus casas. Cuando sus hermanos volvían de la guerra: ay, no molestes a tus hermanos, le decían, lo menospreciaban. Simplemente, anda. Él pasaba horas en el desierto con las ovejas, días, cuidando de las ovejas, del tesoro de su padre, porque era lo más valioso que ellos tenían en ese tiempo. Y en ese desierto que él pasaba, en ese tiempo, antes de que se le presentara toda esta situación de Goliat, él aprendió a tocar el arpa, que luego después fue usada para... Él calmaba a los demonios, los espíritus que le atormentaban al rey Saúl. Él cuidaba de cada una de las ovejas, y en ese proceso, en ese tiempo, Dios lo preparó. Cuando tuvo que matar a un león para defender a las ovejas, cuando tuvo que matar a un oso porque para cuidar de las ovejas, cuando tuvo que pasar por muchas cosas, en muchas situaciones de peligro que él las contaba, pero nadie le creía, porque le decía: claro, alguien como vos, ¿cómo lo va a hacer? Yo vengo a decirte en esta tarde que cuántas veces, si te sentís menospreciado, si te sentís que sos vil, te digo: alegrate, porque sos bienaventurado, porque de vos Dios va a hacer algo grande. De tu vida Dios va a hacer algo grande. Dios no ve como mira el hombre. El hombre ve apariencia, el hombre ve por fuera, pero Dios mira por dentro. Dios te mira el corazón. Dios mira lo que hay dentro de tu corazón. Dios no te ve si vos tenés pelo largo, si sos moreno, si sos gordito, si sos flaco, alto o sos chico, sino que Dios ve tu corazón, Él ve tu espíritu. Y David tenía todos los requisitos para ser rey, aunque él no, por apariencia física, no aparentaba lo que era, pero dentro de su corazón era un corazón agradable a Dios, un espíritu recto delante de Dios. A Dios le vale más eso, a Dios le vale el interior que lo exterior. Si usted mira lo interior, usted mira el corazón. Y en este tiempo el corazón de David era un corazón agradable, un espíritu recto delante de Dios. Hoy vengo a decirte en esta tarde que no sé por lo que estás pasando, que tal vez te sientas frustrado, tal vez te sientas que te abandonaron, que ni tu propia familia te está dando el lugar que vos querés, que vos necesitas, o que simplemente, no sé, por lo que estás atravesando. Pero déjame decirte algo: hay alguien que todo lo ve, hay alguien que todo lo puede, y en su momento Él te va a levantar. En su momento todo aquello que te juzgaron, todo aquello que te discriminaron, serán avergonzados, porque de lo vil y lo menospreciado Dios va a hacer algo grande.
Y todos aquellos que se exaltaron serán humillados y los humillados serán exaltados, pero solamente por la presencia del Dios vivo, del Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Así que en esta tarde viví confiado, porque hay alguien que todo lo ve y tiene tu vida bajo control. Capaz estás en un proceso de decir, allá donde nadie lo veía, el rey David, yo lo estaba preparando y capacitando. Donde nadie lo veía, porque nadie lo veía, simplemente pasaba tiempo con las ovejas, simplemente estaba en un lugar solo. Un lugar solo, enfrentando el peligro y sabiendo él y Dios sabían que lo que él decía era verdad. Solamente él y Dios sabían. Pero de lo interior Dios lo preparó y lo capacitó de tal manera que cuando a él lo ungen como rey, a sus hermanos, se le llenó el corazón de envidia. A su padre, que decía a él, y sus hermanos, a él. Dice el profeta, sí, a él. Cuando lo ungieron a David, le dijeron, sí, es a él. Porque Dios mira el interior, Dios mira el corazón, y él tiene un corazón que agrada a Dios. Entonces, cuando arrancó todo esto, dice que David era menor. Dice, siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había sido vuelto y dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaías a David a su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Le habían encomendado que le llevaran alimentos a David, que David le llevara los alimentos a sus hermanos que se encontraban en la guerra. Entonces que David dice que la palabra de Dios y estos 10 quesos de leche los llevaras al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos, todos los de Israel, estaban en el valle de Elá peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, y pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Así es. Después, por 40 días, Goliat estuvo metiéndole temor, metiéndole opresión. Eso es lo que significa Goliat. Temor, opresión. Que todo el que lo veían ya se espantaban. Pero dice que David lo oyó. Dice la palabra de Dios que David, cuando llegó, él oyó lo que Goliat decía. Y dice que todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y que cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta a provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y exhibirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así será el hombre que le venciere. David dice la palabra de Dios que David oyó a lo que Goliat decía, a que Goliat ponía opresión, temor sobre el pueblo de Israel. Y los ejércitos, los hombres más fuertes tenían miedo. Nadie del ejército de Saúl, del rey Saúl, nadie se animaba a enfrentarlos. Nadie se animaba a ir a pelear contra Goliat. Pero dice que David oyó y David se turbó, le dio bronca, diciendo, a ver, ¿somos el pueblo de Dios? Dice que le dijo, ¿somos el pueblo de Dice, pero
¿Quién es este filisteo circunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién se cree para venir a provocar al pueblo de Dios? David le dio bronca, le dio impotencia, porque ¿quién se cree para venir a oprimirnos a nosotros? Si nosotros tenemos la presencia de Dios, ¿quién se cree No hay, y todos huían de la presencia de Goliat. Y este pastor de ovejas, simple menospreciado, dice, ¿quién se cree para venir a meternos temor? ¿No? Como diciendo, el chiquitito estaba largando voces, diciendo, ¿quién se cree Pasa que David estaba viendo algo que ellos no veían, que el ejército de Saúl no veía. David estaba viendo la presencia de Dios que estaba sobre él. Así es. Y puede ser que en tu vida vos no estés viendo que la presencia de Dios esté sobre vos. A lo mejor te va a venir el problema, va a venir la circunstancia, va a venir Goliat a ponerte temor, a ponerte opresión sobre tu vida. Pero en esta tarde yo te digo que respondas como responde David a tu problema, a tu circunstancia. Tú le digas, ¿quién te crees vos para venir a oprimirme a mí si yo soy el pueblo de Dios? Si yo soy el hijo del Dios vivo. ¿Quién te crees vos que sos para venir a oprimirme a mi circunstancia, sea económica? Si tu circunstancia sea de salud, si tu Goliat sea lo que estés pasando, tal vez sea un vicio, tal vez estés allá, ya no das más, te encontrás en la peor situación. Pero levántate, porque la presencia de Dios está con vos. Y si la presencia de Dios está con vos, empieza a caminar con vos. Si la presencia de Dios empieza a caminar con vos, no hay Goliat que se te pueda interponer entre vos, entre tu propósito que Dios dictaminó y puso en tu vida. No hay Goliat que se pueda derrotar o que simplemente te va a querer venir a poner temor. Pero ¿sabes por qué Goliat te va a venir a poner temor? ¿Va a querer oprimirte? Porque sabe quién sos cuando Dios te envuelve, cuando Dios te llama, cuando Dios te toma y te transforma. Y David tenía un corazón que agradaba a Dios. Por tanto, Dios estaba con David. Y muchas veces nosotros vemos con los ojos que el problema es grande, que la circunstancia es grande. Pero nos olvidamos quién va delante de nosotros. Y David no se olvidó quién iba delante de él. Y dice que el versículo 27 dice, y el pueblo le respondió las mismas palabras que diciendo, así se va a hacer al hombre que venciere El rey le iba a dar las riquezas, le iba a dar la mano de su hija en aquel tiempo. Saúl lo iba a enriquecer. Había hecho una oferta porque ya directamente nadie se animaba. Dice que oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. El hermano le decía, acá, para venir a vernos nosotros sufrir has venido. Para venir a ver la batalla, andá, no seas chusma. Encima que ya estaba embroncado porque a él lo habían ungido como rey. Y no lo habían ungido a Eliab, lo habían ungido a David. Y encima le dice, pero vos no venís a ver cómo nos están metiendo temor, a ver cómo nos están atemorizando. Y venís acá, no, andá para allá, cuidá las ovejas, andá, vos no servís. Vos sos los menospreciados, andá. Así te van a decir muchas veces las circunstancias, o simplemente las personas, o simplemente tu propia familia. Vos no servís, ¿qué haces acá? No, pero callate, no cotees sobre la situación, no opines. Tal vez en tu familia te están pasando problemas, circunstancias, y vos decís, pero ay Dios, no, callate, vos, no opines, no te metas. Vos no servís, sos inservible, sos un inútil, ya está, bueno. Pero dice la palabra de Dios, dice que David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Dice que fueron oídas las palabras de David que David había hecho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Las palabras, lo que David había dicho, David diciendo, a ver, están todos con miedo, pero ¿quién se cree que va a venir a enfrentarnos a nosotros, que la presencia de Dios va conmigo? ¿Quién se cree? Dice que esas mismas palabras fueron llevadas ante la presencia del rey y que el rey lo hizo venir a David, lo hizo ir delante de él. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguna causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo.
Así es, David se iba a enfrentar a ese Goliat, el pastor de ovejas, esa persona que no tenía experiencia peleando, no tenía experiencia en el ejército, no tenía experiencia. David no tenía nada, no sabía pelear, pero algo sí sabía que en ese desierto, en ese tiempo solo, Dios lo había capacitado, Dios lo había preparado, Dios ya lo había preparado para ese momento cuando se tenía que enfrentar con Goliat. Entonces dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba un cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Yo te animo a decirte, yo vengo a decirte en esta tarde, que así sean las declaraciones que salgan de tu boca, que tal vez estés pasando por una circunstancia, pero decís: yo salí de aquel problema, yo salí de la situación anterior, y salí también de otra situación anterior, y salí del borde de estar de la muerte, y si salí de eso, yo puedo salir de este problema. Por eso no hay Goliat que se venga a interponer, porque ya estás preparado, ya estás capacitado, solamente que vos no lo podés ver. Pero ya estás capacitado, Dios ya te capacitó. Porque si pudiste vencer aquellos otros problemas, vas a poder vencer este. Así como David se había preparado y David había podido vencer osos y leones y cuidar de las ovejas de su padre, así como también Dios ya te capacitó a vos, como también Dios ya te preparó a vos para poder vencer. Esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Esfuérzate. En la vida simplemente hay que esforzarnos para tener la victoria. Hay que esforzarnos. La vida del cristiano no es fácil. No. La vida del cristiano no es una vida color de rosas. Es una vida que estamos en guerra, que estamos en pelea constantemente. Pero debemos esforzarnos. Y David no le tenía miedo. David se esforzó y era valiente. Y así como él se esforzó y era valiente, y así como le respondió Saúl: tu siervo era pastor, y le dijo todo esto, y que él iba a ir. Y dijo Saúl a David: ve. Dice que Saúl le dijo a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. A David le habían puesto armadura, lo habían preparado, y dice: no, para. Esta no es mi manera de pelear. Yo con esto no puedo pelear. Esto es un versículo clave. No estás peleando de la manera que sabes. No estás peleando la batalla de la manera que sabes, y por eso estás vencido, por eso vivís en derrota. Una persona que camina con Dios no fue llamado a estar en derrota, no fue llamado a estar caído. Una persona que camina con Dios fue llamado a estar en victoria. Pero si hoy no te encontrás en victoria, hoy no te encontrás por encima de las circunstancias, es porque no estás peleando como vos tenés que pelear o como vos sabés pelear. David no sabía pelear con armadura. David no sabía pelear con espada. Mirá cómo sigue la historia y cómo sigue la palabra de Dios. Dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo, perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David no sabía pelear con espada, David no sabía pelear con armadura. Pero dice que David agarró su vara, su cayado,
con el que pastoreaba las ovejas, agarró su onda y agarró 5 piedras. Hoy vengo a decirte en esta tarde, cambiar la estrategia de pelea, que no sabes pelear así, no sabes pelear con otros elementos. Usar los elementos que tenés a tu alcance y usar las herramientas y las armas con las que sabes pelear. No pelees con armas desconocidas, porque siempre vas a vivir en derrota. Si David hubiese peleado con espada y con armas desconocidas que no sabía usar, el filisteo lo hubiese matado. Así es, lo hubiese matado. Y recuerda que no son tus fuerzas, sino las fuerzas de Dios. Y ahora te voy a explicar por qué son las fuerzas de Dios y no las nuestras. Entonces David agarró su vara, su callado, agarró las 5 piedras del arroyo Elisa y agarró una onda. Claro, el filisteo, el hombre de guerra desde chico, que era joven y había matado un montón de ejércitos, dice: ¿este enano me va a venir a matar a mí? Este pequeño va a venir a matar a mí, y encima con un palo y con piedra. Pero yo agarro con la espada y los despedazo. Yo me acuerdo una vez, estaba en el colegio y me había cansado de que siempre me estén golpeando y me estaban haciendo bullying, y dije: voy a empezar yo a hacer bullying y empecé yo a golpear. Y un día encuentro a una persona que ni siquiera le daba 2 pesos. Literalmente, ni siquiera digo: este lo agarro, le pego una zarandeada. Pero ¿sabes lo que pasó? Ese día pasé la vergüenza de mi vida. Y ahí aprendí una gran lección. Cuando fui a encarar a ese chico que le fui a pegar, me pegó una paliza. Pero una paliza que todos se me rieron y me dijeron: ¿vos viste quién te pegó? Me dice. Y ahí aprendí que no importa las apariencias, no importa lo que estés por fuera, no importa. Simplemente mientras vos tengas la disposición a salir en victoria y vos tengas un corazón recto delante de Dios, vos tengas un espíritu recto delante de Dios, Dios te va a dar la victoria. A este chico que yo lo había ido a pegar, era una persona que por apariencia digo: a este lo mato. Pero él me venció a mí. Él me venció a mí. Porque me dejé guiar por las apariencias. Y esto es lo que le estaba pasando a David. Lo que Goliat estaba viendo, diciendo: este enano a mí no me va a derrotar. Este enano a mí no me va a vencer. Este a mí contra mí no va a poder. No va a poder. Por eso dijo David al filisteo, y dice: ¿pero acaso soy yo perro para que vos vengas con esto? Y David se lo dijo firme, le dice: vos venís a mí con espada y lanza y jabalina, venís conmigo con lo que quieras, mas yo voy en el nombre de Jehová, a los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. David no dudó, David no dijo: ay, voy a orar para que el Señor me dé la cabeza de Goliat. No, David dijo, el versículo 46: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Si es, tal vez la circunstancia, tal vez el problema, tal vez el Goliat que estás enfrentando en tu vida te va a oprimir. Te va a oprimir, te va a decir: para, vos conmigo no podés. Y tus ojos ven algo grande, es imposible pasar. Es imposible atravesar. Es imposible. Y hay muchos cristianos hoy en día que viven en temor, porque el Goliat es muy grande. Y dice: voy a orar para superar esto. Sí, orá. Pero es necesario que vos empieces a tirar saetas, que vos empieces a tirar palabras, que tengamos un espíritu firme delante de Dios, un corazón recto delante de Dios, que si te estás desviando algo con Dios, te puedas procurar, te puedas realinear con Dios, y le digas como le dijo a David:
al problema, al Goliat que vos tengas enfrente, yo te voy a vencer. En este caso David le dijo, Jehová te entregará hoy en mi mano y te cortaré la cabeza. David no dijo, ay no, voy a orar, para que le voy a preguntar a Dios si la voluntad de él que yo pelee. No, David dijo, no se va a ir nadie se va a animar a pelear, pero yo sí me animo porque yo sé quién va hoy, con quién va delante de mí, yo sé en quién confío y sé que hoy Jehová me va a entregarme a ese filisteo. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios sea manifestada y sea vista en ese pueblo, en él, en David. Y dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. Hirió el filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente. Y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. Hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron, y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sanaim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. David mató a Goliat de un piedrazo en la cabeza. David usó un arma que él sabía manejar, que él sabía manipular. Pero la piedra, ahora quiero que meditemos y que pienses en esto. La piedra mató a David, mató a Goliat. A un gigante, a una persona que desde su juventud estaba en guerra. Ya sabía pelear en la guerra. Desde su juventud, desde joven, lo dice la palabra. Y quiero que pienses y medites en esto. No fue la piedra que lo mató. No. Fue la unción de Dios. Así es. La piedra fue enviada con unción. Y hoy el problema que vos estás atravesando, la circunstancia que vos estás pasando, es necesario que vos empieces a usar armas que sabés usar para tener la victoria sobre ese Goliat, sobre esa circunstancia. Y no solamente eso, sino que vos contás con la unción de Dios para derrotar a ese gigante, a ese Goliat. No estás llamado a temor. No estás llamado a estar en temor. No. No estás llamado a estar en temor. No estás llamado a estar en opresión, sino que hay alguien que te llamó para que vivas libre, para que vivas renovado, para que vivas en victoria. Así es. Hoy vengo a decirte y animarte que no sé por lo que estás pasando, no sé por las circunstancias que vos estás viviendo en tu vida, pero déjame decirte en esta tarde que no sos vos ni es con tus fuerzas que se pelea, sino que es con quien va delante de vos. Es que confíes en Dios. Este es el tiempo que confíes en Dios. Tomes las armas que sabes usar, que sabes dominar. Toma la oración, toma el ayuno, si lo sabes dominar. Usa las cosas que sabes dominar para vencer a Goliat, para vencer el Goliat que tenés enfrente. Tuya es la victoria del Señor. El Señor te la va a dar. Pero es necesario que vos tengas el corazón quebrantado, un corazón rendido, recto delante de Él. Un espíritu recto delante de Él.
para que vos puedas obtener la victoria de tus circunstancias, de tu problema. Así que te animo a que te levantes y quiero orar por tu vida. Allí donde estás, cerra tus ojos y quiero que le entregues tu problema, tu circunstancia a Dios en este tiempo de oración. Entregale tu circunstancia, tu problema a Dios y que simplemente sea Él el que te dé la unción, te dé las armas y adhiere tus manos para la batalla para que vos puedas vencer al Goliat que tenés enfrente. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, oro, Señor, para que una unción desde lo alto, Señor, esté visitando a cada aquel que nos está viendo, aquel que nos está sintonizando, aquel que nos va a ver después, Señor, que una unción de lo alto lo esté visitando, que tú, Señor, estés adiestrando sus manos para la batalla, que el Goliat que tengan de enfrente tal vez le esté metiendo temor o le esté poniendo a la circunstancia, Señor, y que ellos tal vez les entró el temor, pero echamos todo temor fuera, Señor, y que puedan confiar en vos, que si su corazón sea turbado por el problema, por la circunstancia, Señor, traeles a su mente el recordatorio, Señor, y recuérdales, Señor, que sos vos el Dios de Israel, sos vos el que está con ellos y el que los va a acompañar en todo momento. Espíritu Santo, oro para que vaya una visitación divina, Señor, desde lo alto hacia sus vidas, Señor. Y que si su corazón se ha desviado, Señor, que lo puedan realinear, reajustar y poner en dirección hacia vos, Señor. Padre, te entregamos este tiempo a vos. Te entregamos este momento, Señor. Señor, haz tu voluntad sobre la vida de cada uno de ellos, Señor. Y te doy gracias. Gracias por la palabra que tú has dado. Gracias, Espíritu Santo, una vez más por hablarnos. Gracias, Espíritu Santo, por traer esta palabra a mi corazón. Gracias por la vida de todo aquel que se edificó y se va a edificar, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Confiamos en vos y en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Y recordá, no importa qué tan grande sea el Goliat, la circunstancia, el problema, lo que esté adelante de vos, recordá que el Dios de Israel, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el Señor Jesucristo, murió por vos en la cruz. Y hoy vos estás llamado a ser vencedor, a ser cabeza y no cola. Así que levántate, esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios está contigo donde quieras que vayas. Levántate, no te quedes en el suelo, levántate y da pelea a ese Goliat. Ya tenés la victoria. No dejes que te intimide. Dios te bendiga y que tengas un excelente fin de semana.